Comienza ahora sí el acto de homenaje a los 85 muertos, 85 víctimas y más de 300 heridos de aquel 18 de julio de 1994. El aplauso y la sirena. Esto sucedía hace 29 años en la Argentina. En Bastel, al 600 funcionaba la AMIA. 7 pisos tenía y 100 años de vida. Era un lunes muy normal. La gente iba a trabajar. Una bomba explotaba a las 10 de la mañana. La gente corría. Los vidrios caían. Los chicos lloraban y las sirenas sonaban. No importan los atentados, no nos quedemos sentados. Tenemos que estar juntos y no separados. Necesitamos la paz y vivir con seguridad. Queremos justicia sin ninguna muerte más. Hola, buenos días. Gracias por estar. En este instante, hace 29 años, asesinaron a nuestros padres y madres y desde ese momento no podemos disfrutar del ejemplo de vida que nos daban día tras día. En este lugar, hace 29 años, nos arrancaron a nuestros esposos y esposas, hermanos y hermanas, y desde ese momento nos falta la compañía con quien compartir nuestras cosas. En este instante, hace 29 años, mataron a nuestros hijos e hijas, y desde ese momento no podemos disfrutar de su crecimiento, de hacerse mayores y personas de bien que colaboran con un mundo mejor. Para que el recuerdo de todos y todas permanezca entre nosotros y en homenaje a esa sangre inútilmente derramada, solicitamos un minuto de silencio en memoria de los asesinados en este lugar, en este instante, hace 29 años, y elevamos alto los retratos. Para que nuestros muertos no mueran 2 veces, una por la bomba y otra por el olvido y la indiferencia, encenderemos una vela y colocaremos una rosa en memoria de cada uno de los asesinados. Para ello invitamos a Denise, hija de Carlos y Lu, a Joana, sobrina de Claudio Ufal, a Ariela, hermana de Marta Triebman, y a Patricia, hija de Bubi Mirochnik.
Y a continuación procederemos a la lectura de los nombres de cada una de las víctimas. La lectura estará a cargo de Fabiola, sobrina de David Barriga, Hugo, hijo de Hugo Norberto Basilio, Marcelo, hermano de Silvana Aguea de Rodríguez, y Efrat, sobrina de Susi Wolinski de Creighman. Silvana Alguea de Rodríguez, 28 años, presente. Jorge Antúnez, 18 años, presente. Moisés Gabriel Arasi, 22 años. Como cada año Carlos se nombra, Antonio Bobadilla, 61 se lo hace con nombre y apellido a los muertos del atentado contra la AMIA, a los 85 muertos del atentado contra la AMIA. Hubo 85 personas fallecidas y más de 300 heridos. años, presente. Sin justicia por las víctimas de la AMIA, con un leitmotiv este año que lo recuerda, la búsqueda de justicia, el fin de la impunidad para un atentado que lamentablemente en nuestro país no ha tenido castigo para los responsables. Lo que resta saber, porque estamos viendo en este momento como cada uno de los familiares pone una rosa en memoria de su ser querido, es bueno, qué autoridades nacionales o del gobierno de la ciudad se hicieron presentes allí, ¿no? Siempre es un dato relevante ver cuál es el compromiso político de las autoridades frente a uno de los peores atentados terroristas de la historia de nuestro país. Y además, este año con la particularidad de ser por primera vez un día de duelo, con las banderas nacionales a media asta en los edificios públicos, como consecuencia de la reciente sanción de una ley en el Congreso que fue aprobada por 171 legisladores, proponiendo que a partir de ahora, este día, el 18 de julio, sea un día de duelo nacional en conmemoración de las víctimas de la AMIA. Y la falta de esclarecimiento de atentado contra la AMIA también resumen la condición del sistema judicial de la República Argentina, ¿no? Una de las grandes carencias que tiene nuestro país. Creo que ya puedo saludar a Luis Novarecio, ¿no? Me dicen cuándo lo voy a poder saludar a Luis Novarecio. Querido Luis, buen día Nación, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Debbie, hola Marina. Buen día. Hola, Luis, Memoria, verdad y justicia, siempre, ¿no? Siempre. En estos casos. Es muy impresionante, sé que Débora estuvo varias veces ahí, no sé si a ustedes les tocó Sí, ir yo a... también Me ha estuve tocado Es participar, muy conducir impresionante ahí, estar en sí. ese lugar, presentando. Ujú. muy impresionante. Y viste, cuando se habla de la reforma judicial, que los jueces, que la corporación judicial, no he escuchado mucho escandalizado en ese sentido cuando debería ocuparse de esto, por ejemplo. Y más allá de una justicia que no ha dado respuestas y que no ha estado a la altura de las circunstancias, también el pacto político de impunidad, ¿no? Hay que recordarlo, digamos, el memorándum de entendimiento Claro. con Irán suponía personas que están denunciadas responsables del atentado, un traslado del fiscal y del juez a Irán, una suerte de comisión por la verdad que iba a intermediar entre la justicia y las personas imputadas. Digamos, cualquier chico de primer año de la Facultad de Derecho sabe que eso es cualquier cosa, Nada. como violación de garantía al debido proceso, al juez natural, a todas estas cuestiones. Bueno, eso se firmó, quiero Claro. decir, Augusto Daniel Jesús, 22 años. Sí, y además no hay que olvidar que el atentado contra la AMIA vino luego de otro atentado contra la Embajada de Israel. Yo recuerdo que durante muchos años, yo trabajaba en Radio Continental cuando sucedió, y me preocupaba por recordar todos los días cuántos días había pasado el atentado contra la Embajada de Israel, porque ya entonces muchos advertían que Argentina, siendo un blanco muy vulnerable, podía sufrir un segundo atentado. Y efectivamente lo sufrió. Sí. Sí, y forma parte también de esto que se sometió a la grieta, digamos, acá no hay ninguna posibilidad. Fue un atentado en la Argentina, ciudadanos argentinos, muchos de origen judío, pero no se reducía. Bueno, hemos tenido que escuchar algunos personajes que todavía andan circulando, que fue autoatentado y que yo cuántas cosas más, ¿no?
Sí, y qué lamentable el cambio de posicionamiento, porque claro, durante muchísimos años, a mí me tocó cubrirlo en Naciones Unidas, primero Néstor Kirchner como presidente y luego Cristina, acompañados por grupos de familiares. Cada una de las intervenciones que hacían en la ONU terminaba o tenía un párrafo dedicado al pedido al gobierno de Irán, y en aquel tiempo, con Mahmoud Ahmadinejad como presidente de Irán. Yo recuerdo perfectamente, porque estuve allí, cómo se levantaba del recinto de la ONU toda la delegación iraní cada vez que hablaban Néstor o Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque sabían que iban a pedir que los 5 acusados de ser responsables del atentado a la AMIA sean entregados para ponerlos a derecho por las autoridades iraníes, que además los tenían designados ministros a muchos de ellos, y en ese momento se levantaba toda la delegación de Irán cada vez que intervenía Néstor o Cristina Kirchner en el recinto de la ONU. Claro, después vino ese cambio inexplicable, que fue la famosa reunión en Alepo que tuvo el ex canciller Timerman, que fue denunciada por el colega Pepe Eliashev, ¿no? Hay que recordar el laburo de Eliashev en aquella oportunidad en Perfil, que fue el primero que abrió esta discusión. ¿Qué pasó después y qué cambió? Fue la investigación del fiscal Alberto Nisman, la que intentó llegar hasta el fondo de la situación. Y hay que decir que la muerte del fiscal Nisman, el atentado, el asesinato, ya fue probado que fue un asesinato, es considerado como una de las víctimas más, la víctima 86 del atentado contra la AMIA. Y pensaba también una línea nada más, hablaba Debbie del cambio de posición geopolítica de la Argentina, pensaba también en el cambio de posición personal del presidente de la Nación, ¿no? De ser Alberto Fernández, de ser aquel que, claro, pero en este caso puntual, aquel que denunció el pacto con Irán como un pacto de encubrimiento a los responsables del atentado, bueno, termina de socio político y de una suerte de delfín felpudo de la vicepresidenta de la Nación. Hay una nota que escribió en La Nación, que es una nota inolvidable, que si mal no recuerdo tenía un título que era algo así como El atronador silencio de la presidenta, ¿no? Hablando del atentado contra la AMIA. Sí, que creo que se lo recuerda, ni bien asume, cuando era candidato o presidente electo, la colega Mercedes Ninzi, en una salida que hacía Alberto de declarar, una cosa así, y que la trató poco menos de mentirosa y bueno, y cuánta cosa más. No lo pude ver porque me estaba preparando para entrar. No hay nadie del gobierno, ¿no? No lo sabemos porque le preguntamos a Pablo. Habitualmente, bueno, hace años que ya no van autoridades relevantes. Sí, yo recuerdo en algunos actos de AMIA, por lo menos desde que ha vuelto el kirchnerismo al poder, quizá Aguado de Pedro, algún ministro del área de justicia, pero no lo sabemos pero este no hay año. un Pietragala, no hay un Soria. No sé. El año pasado, bueno, lo que sí dijo Pablo Corso es que habían avisado ya, por ejemplo, que los precandidatos presidenciales de la oposición, Bullrich y Larreta, no iban a estar. No. Eso dijo que Larreta el año pasado había estado, Pablo, yo no recordaba el dato, pero dijo que iba a estar Jorge Macri, creo, ¿no? Petri, creo que dijo. Y Luis Petri. Jorge Macri y Luis Petri, creo que van a estar ahí, según nuestro colega. Yo digo, el secretario de Derechos Humanos no puede no estar. Incluso bancarse, tiene que ir a poner la cara y bancarse que se le reclame. Lo último que sabemos del secretario de Derechos Humanos es que estuvo en Jujuy, que viajó con uno de los aviones oficiales a Jujuy para bancar el intento de golpe de Estado contra Morales. Contra la legislatura, ¿no? y contra el gobierno de Gerardo Morales. Vos sabés que siempre a mí me impresionaba mucho, ¿no? Ver la vehemencia con la que defendía el kirchnerismo el posicionamiento en favor del esclarecimiento del atentado a la AMIA, porque realmente era muy impresionante en aquellos primeros años ver cómo el Concierto de las Naciones se ponía del lado de la Argentina y cómo el Irán de Mahmoud Ahmadinejad, que no es el mismo Irán de hoy, se retiraba directamente del recinto cuando llegaba la delegación argentina, y esto era acompañado por muchos países de Occidente reclamando el posicionamiento argentino por la justicia, por el esclarecimiento del atentado. Fue muy impactante después ver ese cambio tan radical, ¿no? Escuchemos un poquito del discurso, creo que es el presidente de AMIA. El dolor no es el mismo hoy que aquel 18 de julio de 1994. La herida se agranda cada día, se profundiza con cada día sin justicia.
Ya pasaron más de 10.500 días. ¿Cuánto tiempo más se puede soportar la impunidad? Mientras no haya justicia, a las 85 víctimas del atentado las siguen matando todos los días. Durante estos años, muchas veces nos han querido hacer creer que en la causa AMIA no hay ninguna certeza. Eso es falso. Mucho es lo que se sabe y está comprobado. No hay dudas de que el atentado fue planificado y organizado por la República Islámica de Irán y ejecutado por la organización terrorista Hezbollah. Sobre sus responsables pesan alertas rojas y órdenes internacionales de captura emitidas por Interpol. Sin embargo, en repetidas oportunidades hemos denunciado que algunos de ellos se pasean impunemente por diferentes lugares del mundo. Lamentablemente, en cada año tenemos otro ejemplo para mencionar. El año pasado nos avergonzamos con la presencia de Mohsen Rizai en Nicaragua, en la asunción del presidente Ortega, ante la presencia del embajador argentino. Hace solo unos meses, en el marco de los preparativos para el Mundial de Fútbol, Qatar recibió con honores a uno de los sospechosos de haber participado en la planificación del atentado. La atención del mundo puesta en el país asiático. Millones de personas observando cómo Qatar se burló de la justicia argentina y de cada uno de nosotros, recibiendo con honores a un sospechoso de haber cometido un crimen de lesa humanidad en nuestro territorio. ¿Las autoridades argentinas no se enteraron? ¿Por qué nos enteramos nosotros antes que ellos? ¿Por qué no reaccionan a tiempo? Si es cierto que les importa la causa AMIA, ¿por qué no se presentó una queja formal y se acudió a todos los foros internacionales para castigar a Qatar por su falta de cooperación? Los países en combate contra el terrorismo, contra sus aliados y contra... Debe profundizarse la colaboración internacional para minimizar la capacidad de acción de estas organizaciones. Ya son varios años en los que formulamos la misma pregunta, para la que nunca hay una respuesta seria. ¿Hace cuánto tiempo que la Fiscalía Especial que conducen los doctores Basso y Miranda no muestra avances reales y concretos en la investigación? ¿Alguna información nueva, alguna información sustanciosa que ayude a esclarecer de manera definitiva el atentado? Ya no nos sorprende que en las semanas previas a cada aniversario del atentado, donde las miradas de la prensa y de la sociedad en su conjunto están puestas en el asunto, surjan ciertos movimientos en la causa totalmente superficiales, que disfrazan de novedades temas que en realidad no aportan absolutamente nada. Lo mencionamos el año pasado cuando nos quisieron hacer creer que la confirmación de la condena del ex comisario inspector Carlos Castañeda era una buena noticia. Castañeda, como jefe del Departamento de la Policía Federal, que inicialmente estuvo a cargo de la investigación del atentado, no solo no investigó, sino que destruyó e hizo desaparecer pruebas muy valiosas. Lo llevamos a juicio y logramos su condena a 4 años de prisión. Esto fue en el año 2005, pero su condena recién acaba de quedar firme el año pasado, 17 años después. 17 años se tomó la justicia para confirmar una condena. Más que una buena noticia, se trataba de una nueva evidencia del fracaso de la justicia. Hace unas semanas hemos conocido el último dictamen realizado por el fiscal Basso, presentado ante el juez Rafecas, pidiendo la captura internacional de personajes que en realidad hace años ya estaban ubicados en el expediente. Es llamativo que el fiscal lo solicitó en noviembre del año pasado y el juez Rafecas se acordó de firmarlo justo ahora, unas semanas antes de este acto. ¿Será casualidad? Este dictamen pone en evidencia la impotencia y la incapacidad para profundizar de manera efectiva y seria la investigación del atentado. No es así como se avanza en una investigación. Quisiéramos ver al fiscal Basso enfocado en encontrar respuestas a los interrogantes que todavía no han sabido responder. 29 años han pasado y todavía no sabemos de dónde provino el explosivo que usaron los terroristas, ni cómo lo consiguieron. Todavía no sabemos dónde se terminó de armar la camioneta bomba. Todavía no sabemos a quién se la entregó Tejeldín. Todavía no sabemos quién la ingresó en el estacionamiento ubicado tan solo a unas cuadras de la AMIA, aquel viernes 15 de julio de 1994. Todavía no sabemos cuál fue el grupo operativo que ejecutó los últimos pasos del atentado. ¿Quiénes lo integraron? ¿Dónde se alojaron? ¿Quién los protegió? Y un sinfín de preguntas más.
Todavía no sabemos si Canol Edul, vinculado a Teyendini Rabani, participó o no del atentado. Todavía no sabemos si los llamados carapintadas, ex miembros del ejército argentino, involucrados en la causa judicial desde los primeros tiempos, participaron o no del atentado. Su aparición en la escena del crimen pocos minutos después de la explosión, al igual que otras circunstancias sospechosas, todavía siguen sin esclarecerse. Es inaceptable que todavía reine la incertidumbre en tantos puntos cruciales. Es inaceptable que la causa AMIA esté a cargo de una fiscalía que no investiga y de un juzgado sin juez titular. Recordemos que el juzgado federal número 6, después de 3 años, continúa aún vacante. El juzgado a cargo de una de las causas más grandes de la historia de la República Argentina aún se encuentra vacante. En unos meses se elegirá nuevamente por sorteo un nuevo juez federal que asumirá el control de la causa y que deberá estudiar el caso desde cero, todo de nuevo. Con ese cuadro será muy difícil que aparezcan las respuestas que necesitamos. Tampoco sabemos aún, a poco más de un año, cuál fue la verdadera causa por la cual el avión de origen venezolano-iraní pasó por nuestro país en 2022. Las autoridades no han podido ofrecer ninguna respuesta concreta. Tampoco sabemos y no podemos entender por qué no se han realizado avances en materia jurídica que garanticen investigaciones efectivas cuando se trata de lucha contra el terrorismo. El juez que tuvo que intervenir el año pasado en el caso del avión lo hizo con el mismo marco jurídico que existía antes del 94, el mismo Código Procesal Penal. No hemos avanzado absolutamente nada en la materia. Hace más de 8 años, sí, 8 años, esperamos y exigimos el esclarecimiento total por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Hoy también su recuerdo está presente. Lamentablemente, parece que en este caso también empiezan a pasar los lustros sin que podamos saber la verdad. La justicia argentina determinó que su trágica muerte fue producto de un homicidio, vinculado con su tarea como fiscal en el caso AMIA. ¿Quién o quiénes fueron los autores materiales? ¿Quién o quiénes fueron los autores intelectuales? ¿Quiénes fueron los cómplices? ¿Quiénes fueron los encubridores? La trascendencia de este crimen ha hecho que los ojos del mundo estén puestos en nuestro país. La República se desangra con semejante crimen sin esclarecer y las instituciones de la democracia se debilitan todavía más. Esperamos mucho más del fiscal Tayano y del juez Ercolini. Necesitamos que estén a las alturas de las circunstancias y que esclarezcan el caso con la certeza que exige un hecho tan grave como atroz. No es una quimera pensar que el terrorismo puede tener respuestas serias y contundentes. En Francia, por ejemplo, el año pasado se pudo juzgar y condenar a los responsables de los atentados de Niza y de París, en el año 2015 y 2016. Claro que se puede. Se requiere voluntad y se requiere decisión. Estamos transitando un año de campañas electorales. Consideramos absolutamente necesario que los candidatos incluyan en sus plataformas y le expliquen a la sociedad cuáles son sus propuestas para garantizar que estos crímenes no vuelvan a suceder en nuestro territorio, para garantizar que las investigaciones judiciales puedan realizarse de manera efectiva. La Argentina ha liderado el continente declarando al Hezbollah como lo que verdaderamente es, una organización terrorista. Debemos reconocer la importancia de dicha declaración y de su mantenimiento, no obstante los cambios de gobierno. Otros países tomaron el mismo curso de acción y hicieron lo propio. Celebramos las decisiones de Paraguay, Honduras, Guatemala y Colombia, pero todavía es mucho el trabajo que resta por hacerse. Esperamos que otros países hermanos como Uruguay, Chile, Brasil y Perú también se sumen, pues necesitamos de un esfuerzo mancomunado para combatir el flagelo del crimen organizado y el terrorismo internacional. Sabemos, está a la vista de todo aquel que lo quiera ver, que el Hezbollah sigue operando y creciendo en la zona de la Triple Frontera. Sus contactos con grupos criminales brasileños y sus intentos de penetrar el territorio argentino en la provincia de Misiones deben ser una preocupación para las autoridades nacionales y en nuestros países vecinos. Hezbollah no es una amenaza del pasado, es una amenaza del presente. En el calendario hebreo estamos por comenzar el mes de Av, en unas horas nada más, hoy a la noche. Es un periodo en el que se recuerdan las peores tragedias que ha sufrido el pueblo judío en estos días a lo largo de toda su historia. Pero no debemos bajar los brazos
ni dejarnos vencer por la desolación. Nuestros sabios nos enseñan que justamente en los momentos de mayor oscuridad, cuando aparece una luz esperanzadora. En los momentos de desesperación y desolación, donde todo parece perdido, surgirá, si Dios quiere, con fuerza reparadora la esperanza de paz, la esperanza de respeto mutuo. Mencionábamos los 40 años de democracia. Vale la pena recuperar las palabras que el doctor Alfonsín pronunció en el recordado discurso de aquella noche de 1983, en el que dijo: si alguien distraído al costado del camino, cuando nos ve marchar, nos pregunta hacia dónde marchan y por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras: luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y garantizar los beneficios de libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino. Hoy, 40 años después, 18 de julio de 2023, sus palabras recobran actualidad. También hoy, si alguien distraído al costado del camino, cuando nos ve juntos en este lugar, nos pregunta por qué razón nos seguimos reuniendo año tras año aquí en la calle Pasteur 633 a las 9:53, debemos responder con el mismo espíritu de ese épico discurso de 1983, acudiendo simplemente al preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Marchamos y luchamos para afianzar la justicia, porque sabemos que sin justicia no hay democracia. Sin justicia no hay democracia. Marchamos y luchamos porque tenemos la responsabilidad de que las futuras generaciones puedan vivir en un país mejor, que no cargue con la vergüenza de la impunidad. Marchamos y luchamos porque no estamos dispuestos a acostumbrarnos a la injusticia, porque queremos estar siempre presentes en aquellas causas que demanden nuestra voz. Marchamos y luchamos porque estamos determinados a honrar la memoria de quienes ya no están. 85 vidas arrancadas que lloran cada día a sus familiares y seres queridos. Historias que debían continuar después de las 9:53. Porque después de 29 años nos sigue uniendo un compromiso irrenunciable con la verdad y con la esperanza de construir juntos un mundo mejor. Gracias por estar hoy y siempre. Gracias por decirle a los familiares que no caminan solos. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Vamos. Presidente de AMIA. Bueno, ahí estaba el presidente de AMIA hablando. Impresionante la cantidad de datos que daban, ¿no? La cantidad de cosas que todavía no se saben sobre el hecho en sí después de 29 años, ¿no? Y que vuelve a formar parte de esto que decimos, que uno se acostumbra a la impunidad porque viste que la Argentina tiene un efecto narcotizante en la información. Siempre se produce una nueva que hace que vos te olvides, porque digo, tras esto vino Nisman. Claro. Y tras Nisman siguieron, bueno, los intentos brutales por descabezar a la justicia. La verdad que es impactante. Sí, impactante. Después todo el posicionamiento, independientemente de la investigación judicial, el posicionamiento ideológico del kirchnerismo, lo que recién decía el titular de AMIA en relación a Mohsen Rezai, ¿no? En Nicaragua, asistiendo a la reasunción del dictador Daniel Ortega, y bueno, Capitanich, ¿no? El hermano de Capitanich, claro, como embajador, autoridades argentinas que no dicen nada, gente que tiene pedidos circulares rojas de Interpol, bueno. Son situaciones que impactan y mucho, ¿no? O bueno, recién ustedes hacían referencia y también el titular de AMIA al asesinato de Nisman como una de las víctimas también del atentado al AMIA, y nuestro actual ministro de Seguridad, horas después de encontrar muerto al fiscal, dijo que era un putañero y que la madre, perdón, pero lo cito textual, ¿no? Sí. Y que la madre no estaba llorando a su hijo muerto, sino que estaba buscando la llave de la caja de seguridad. Sí. No, y también me parece que no es menor esto que dijo de todos los años tenemos un episodio para repudiar. Recordaba Débora el de la asunción de Correa en Nicaragua. De Ortega, sí. De Ortega en Nicaragua, como el último, el que habían recordado en la conmemoración anterior, y también lo que pasó en Qatar, que no es menor, donde toda la delegación oficial argentina fue testigo de la recepción con honores de uno de los sospechosos por este atentado brutal. Sí, y previamente Ahmad Bahidi, otro de los, esto fue hace algunos años ya, en Bolivia. Claro. Con Evo Morales, cuando todavía vivía el fiscal Nisman, y bueno, y siguen, ¿no? Las circulares rojas de Interpol vigentes. Bueno, hace poquitito tuvimos un episodio
del que estuvimos informando hace poquito, ¿cuánto? Unos meses. ¿Lo del avión decís? El famoso avión, que ¿no? lo recordaba recién, sí, también a Viste que tiene efecto narcotizante en la Argentina, te vas olvidando de esto. Ahora, a mí no me gusta hacer historia, para eso están los historiadores, uno trata de contar para adelante, pero está bueno que ratifiquemos. Pero hace bastante tiempo que sostengo que este es el peor gobierno de la historia de la democracia argentina, el de Alberto Fernández. Uno de los aspectos, no solo la pobreza, no solo la economía, no solo la inseguridad, uno de los aspectos que nos descolgó del planeta brutalmente. El kirchnerismo coqueteaba con alguna... Alberto Fernández se encolumnó con Ortega en Nicaragua, Díaz-Canel en Cuba, Maduro en Venezuela, Hezbollah. ¿Se acuerdan cuando repudió en pie de igualdad, ¿no? Claro, a una organización terrorista Israel, con Israel, sí, que había desplegado su escudo para evitar los misiles? Entonces digo, bueno, es esto es Alberto Fernández, es habernos descolgado del planeta. Sí. Y recordaba recién, Luis, perdón, el tema del avión venezolano-iraní. Entrasur, sí. Claro, recordemos que estaba al frente de la agencia de inteligencia, quien es hoy el jefe de gabinete de ministros, y el precandidato, pero candidato virtual a vicepresidente de la Nación. Al lado que dijo que era un avión escuela, ¿no? De manera absolutamente temeraria, casi como encubriendo aquello que era otra cosa. Perdón, al lado de un candidato presidente que reivindica las políticas de los Estados Unidos. Por eso yo creo que hay que prestar atención a cuando lo ideológico atraviesa cualquier barrera. Claro. Por ejemplo, la barrera de la vida, como en este caso los 21 años de impunidad del atentado... 29. Los 29 años de impunidad, perdón, del atentado contra la AMIA. Creo que habla uno de los familiares. A ver. Y son las mismas que hicieron que nos uniéramos en su despedida. Ese lunes, Diego y yo, 9:30, 10 menos 20, en esa hora indefinida, pero que sin duda fue antes, hablábamos por teléfono. Tendríamos que hacerlo, tendríamos que haberlo hecho el domingo anterior, pero la final del Mundial nos postergó. Diego era recontra futbolero, yo también, pero él no se perdía nada. Hablábamos por teléfono, una conversación como cualquier otra, el trabajo, el estudio, la novedad del Brasil campeón del Mundial, la organización de la salida del Día del Amigo del miércoles, quién llamaba a quién. Amigo, claro, no había de una de las víctimas, de una de las víctimas del atentado contra la AMIA. Querido Luis, tenés mucho por delante en la mañana, hay mucho material, mucho que analizar todavía sobre las elecciones de la provincia de Santa Fe. Me contaron algunos chimentos ayer en el simulador de lo que dijeron, de lo que pasó entre los comentarios que había del palizón. Sí, perdón, ya la foto de Cristina y Massa en el simulador ya es un meme. Es fuerte, no le tenés que agregar nada, es ¿no? fuerte. Es un meme. Y aparte de la expresión de vicepresidente